Buenas tardes, continuamos con el plan. El día de hoy corresponde el libro de Éxodo 4, 5 y 6, correspondiente al día 8 de febrero. Y aquí me gustaría poder recordar lo del día anterior, donde se está ordenando el funcionamiento dentro del templo, dentro del tabernáculo, el cual todavía no es un templo, sino es una construcción de telas, en la cual se transportaba en medida que aquella nube que leímos anteriormente se movía y luego era armado nuevamente en medida que esa nube se detenía, que era Dios quien avanzaba o se detenía. Y aquí continuamos en ese orden y tenemos distintos tipos de ofrendas, donde Dios pide una ofrenda por el pecado, por la expiación, ofrendas con restitución, y luego en el versículo 6 hay leyes acerca de ciertos tipos de holocausto. En el caso del capítulo 6, ley del holocausto y la ley de la ofrenda de granos. Podemos ver cómo Dios ordena al pueblo y podemos ver también rescatar un principio de Dios, de ir de menos a más. Hay una preparación. Primero hay un limpiar al pueblo sacándolo de Egipto. Luego de algún tiempo construir, establecer leyes durante el desierto. Luego de eso haberles prometido un lugar y establecer una identidad por medio de un tabernáculo, por medio de artefactos dentro del tabernáculo. Y así Dios va funcionando en orden. Dios no funciona de forma desordenada y que de un día para otro pasa algo impensado. Y cuando pasa algo impensado de un día para otro, nunca eso se escapa del orden de Dios, sino que muchas veces somos nosotros quienes no entendemos el orden de Dios. Roguémosle al Espíritu Santo para poder entender su orden, lo cual probablemente muchas veces no lo vamos a entender, pero debemos seguir avanzando con toda humildad y obediencia, sabiendo que su palabra no va a pasar. Y es esta palabra la que debemos obedecer para poder seguir el orden que Dios tiene de las cosas y de las situaciones en nuestra vida. Luego, en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo 25, desde el 1 al 30. Vamos a avanzar ahí. Mateo 25, desde el 1 al 30. Mateo 25, del 1 al 30. Podemos encontrar dentro de estas enseñanzas de Jesús la parábola de los talentos. Dios nos da a cada uno de nosotros uno o más talentos y estos deben ser utilizados en función, en apoyo y en bendición de la iglesia con el fin de agradar a Dios, porque es Él quien da los talentos y los dones. Y aquí en esta enseñanza, en esta parábola, podemos ver la diferencia de tres personas, donde dos de ellos recibieron cierta cantidad y lo duplicaron. Eso hace referencia al día de hoy a cualquiera de nosotros que tenga un don que Dios le ha dado y que en la iglesia, en el orden de Dios, lo potencie y esto bendiga cada vez más a la gente, a la iglesia y por lo tanto agrada cada vez más al Señor. Y por otro lado, una persona que tenía un talento y que por temor no lo multiplicó, sino que lo escondió. Y este es un llamado que nos está haciendo el Señor dentro de otras cosas que podemos rescatar. También es un llamado a cada uno de nosotros a preguntarle a Él, al Señor, ¿qué nos ha dado? Y luego esa pregunta, ¿en qué lo puedo usar? Movámonos dentro de la iglesia entendiendo que cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todo aquel discípulo de Jesucristo tiene dones. Y estos deben ser bien usados y no escondidos. Un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima lectura.